Para encontrar los componentes de un vector vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, cuando es encontrar por ángulos con respecto a los planos, pueden venir de dos formas. Puede venir de la forma que nos da un ángulo de la fuerza, puede ser con respecto al plano XY, con respecto al plano YZ o con el plano XZ, y no necesariamente en el primer octante, puede estar en cualquiera de los 8 y nos dan generalmente otro ángulo que ya sea con respecto al eje X, con respecto al eje Y o con respecto al eje Z. O en su defecto, si no nos dan los ángulos, nos dan estos pequeños triángulos que nos ayudan a encontrar, digámoslo así, pueden encontrarse los ángulos o pueden tomarse directamente como parte de las funciones trigonométricas. Vamos a ver cómo se hace de las dos formas. La primera, supongamos que nos dan una fuerza, está en el primer octante, y nos dan estos triángulos de referencia. ¿Ok? Primero, esta fuerza, si la veo de perfil, su sombra está en en el plano XY. ¿Vale? No está directamente en X ni está directamente en Y. Está en el plano que está entre esos dos ejes. Por eso se dice que es el plano XY. Y verticalmente estaría paralela a Z. ¿Ok? Entonces, si yo lo veo de perfil, lo podría ver de esta forma. Lo tendría que está en un eje que está en XY y verticalmente está en Z. Si yo descompusiera esta fuerza, en sus componentes se descompondría en su componente en Fxy y en su componente Z. ¿Ok? Vamos a tener dos de acá. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Yo tengo los triángulos, pero yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a ocupar seno y coseno para encontrar mis valores de mis componentes. Nosotros estamos acostumbrados que, por ejemplo, si tenía el ángulo de esta forma, el ángulo con respecto al eje horizontal, coseno es la componente horizontal y seno la componente vertical. Aquí es la misma historia. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera FZ, sería por los 500 que vale la fuerza por coseno del ángulo. Y la componente, la de abajo, la Fxy, sería igual. De hecho, este es seno del ángulo, perdón. Seno del ángulo. Y Fxy sería 500 coseno del ángulo, porque esa es la que va a horizontal. ¿Ok? Ahora, pero yo no tengo ni seno, no tengo el ángulo para calcular seno y coseno, pero lo que sí tengo es este triángulo. Este triángulo es semejante al triángulo mayor. Entonces, yo recordando las funciones trigonométricas, recuerdo que seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. Y coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. De aquí yo tengo que si este es el ángulo, sería similar a este de acá, el cateto opuesto a ese ángulo es 3 y el cateto adyacente es 4. Por lo cual, seno del ángulo yo lo puedo ver como el cateto opuesto, que sería 3 entre la hipotenusa, que vale 5. Yo podría calcular el ángulo sacando seno inverso de esta división, pero para no perder tantos decimales lo voy a dejar de esta forma. ¿Ok? Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería los 5. ¿Ok? Les repito, si ustedes quisieran encontrar, por ejemplo, el ángulo sería el de acá, seno inverso de 3 entre 5 y ya me daría 36,87. Ya que tendría el ángulo, yo ya pondría seno de 36,87 por 500. O un poco más rápido, 500 por seno del ángulo, pues vale 3 quintos. Ya me evito estar sacando el ángulo. Y con coseno, 500 por lo que vale coseno, que sería 4 quintos. Les repito, si yo tengo el ángulo, de igual forma puedo poner seno de 36,87 y me va a dar exactamente el mismo resultado, quedándome en esta parte 300 newtons y 400
newtons. Ahora fíjense bien, ¿por qué? Ya tengo mi componente en z, pero no tengo cuánto tiene en x ni en y, sino fxy es la combinada de esas dos. La sombra que estamos dibujando en esta parte, esa es la que mide los 400 newtons. Ahora, si yo me olvido de la componente en z, que ya la calculé, y me enfoco a la sombra que tengo acá abajo, que mide 400 newtons, vamos a tener el siguiente dibujo. ¿Okay? Vamos a tener esta fxy que vale 400 newtons. Me olvido del eje z y nada más tengo esta parte, la inferior, con el triángulo que me ponen acá. ¿Okay? De igual forma, este de acá se podría considerar que el ángulo que yo quiero ocupar sería este. Y el ángulo pues es similar a el de acá. Y aquí puedo ver que seno del ángulo, recordando es cateto opuesto al ángulo sería 5 sobre raíz de 61 y coseno del ángulo sería 6 sobre la raíz de 61. ¿Ok? Ya tendría esos dos. Ahora, para descomponer esta fuerza, vamos a tener que el ángulo está pegado al eje, bueno, la coordenada en X, de hecho. Aquí no nos da la pista. Si hubieras agarrado de acá, el ángulo estaría pegado al eje Y. Entonces, directamente de acá, como está pegado al eje X, la componente en X va a ser igual a lo que tenga de la fuerza XY por coseno del ángulo. Y para que no nos confundamos le vamos a poner teta 1, para que no decir que es lo mismo que el anterior. Coseno de teta 1 y fy sería igual a fxy por seno de teta 1. ¿Ok? Sustituyendo estos valores me va a quedar que es esta parte f de x sería f de xy es 400, por lo que es el coseno de teta 1 está acá 6 sobre raíz de 61. La otra sería 400 por seno, que sería 5 sobre raíz de 61. Calculando estos dos me va a quedar que fx es 307.28 y fy es 256.07. Por lo que yo puedo expresar mi fuerza ya en forma vectorial porque yo ya tengo mis tres componentes. Los componentes de esta fuerza, bueno, lo voy a expresar en las dos. En la forma canónica me va a quedar que es, primero va la componente en X, que sería de 307.28. 307.28 y se le pone I. Después la de J, aquí como tiene, bueno, está positivo, se le pone más. Si fuera menos, se le pone menos. Más 256.07 en J. Y finalmente la componente en Z que habíamos encontrado en un inicio, que es los 300. Entonces sería más 300 en K. Y todo esto lo pongo entre paréntesis y digo que está en newtons. Esa es mi fuerza en forma canónica. Mi fuerza, bueno, acá le voy a poner un poquito más para acá. En forma rectangular sería entre signos de mayor y menor que y me quedaría 307.28, 256.07, 300 sin el I, J y K y newtons. ¿Okay? No combinen la forma canónica con la forma rectangular. ¿Sale? Entonces, esa sería la forma de convertir a componentes cuando tenemos estos triángulos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se hace cuando tenemos ángulos.